Con su venia, diputada presidenta. Honorable Asamblea, buenas tardes. El día de hoy, después de un arduo trabajo realizado por la Comisión de Transportes, al haber analizado 16 iniciativas que fueron presentadas por legisladores de diversas fuerzas políticas, entre ellas una elaborada por su servidora, como miembro de la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social, vengo a exponer posicionamiento a favor del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil en materia de derechos de pasajeros en las aerolíneas. Con la finalidad del mismo, consiste en reconocer y hacer nuestras las mejores prácticas e instrumentos internacionales en pro de los derechos de los usuarios del transporte aéreo al incluirlas en nuestra legislación. Es menester señalar que la actual Ley de Aviación Civil hasta la fecha no contempla tales derechos y, mucho menos, escenarios compensatorios en caso de infracción. Aun cuando el propio reglamento de la ley se reconocen algunos derechos y estos deben ser ampliados y precisados y elevados a mayor rango a fin de dar certeza jurídica a los pasajeros. Por ello, en el dictamen de mérito, primeramente, se definen los conceptos de pasajero y boleto. Asimismo, se crea el capítulo 10 bis, denominado de los derechos y obligaciones de los pasajeros, en el que se sistematizan y aglutinan los derechos con carácter de irrenunciables mismos que fueron propuestos por los diferentes promoventes. Entre los elementos más luminosos para bien de los usuarios destacan el derecho de reconocer el precio total del boleto desde inicio de la transacción y prohibición de cobros adicionales que pudieran adicionar el servicio, por ejemplo, la selección de asiento. Tener garantizado el servicio para personas con discapacidad con la prohibición de cargos adicionales y el derecho de transportar sillas u otros instrumentos indispensables para el pasajero. Poder utilizar cualquier segmento del total de trayectos que comprenda el boleto sin la omisión de alguno, que esto impida el ejercicio de los demás. Estar en amplitud de solicitar la devolución del precio de un boleto en caso de decidir no efectuar el viaje, habiéndolo informado dentro de las 24 horas posteriores a la compra. Poder recibir indemnización en caso de retrasos atribuibles a la aerolínea, independientemente del derecho a una bonificación o compensación prevista en términos generales de la Ley de Protección al Consumidor. Las compensaciones variarán de acuerdo con el tiempo de retraso de 1 a 4 horas, las que cada aerolínea estipule y registre ante la SCT. Mayores a 4 años, que se equipará a las que correspondan a la cancelación de 4 horas, que se equiparán a las que correspondan a la cancelación de vuelos, es decir, además de la reintegración del boleto, que se compensará con el 25% del valor del boleto, transporte sustituido en el primer vuelo disponible, comunicación telefónica o por correo electrónico y, en su caso, alimentos, hospedaje y traslado aeropuerto, hotel, aeropuerto. Para en caso de sobreventa, la aerolínea solicitará voluntarios que renuncien al embarque a cambio de mayores beneficios y dará prioridad para viajar a personas con discapacidad, adultos mayores, menores no acompañados y mujeres embarazadas. Para evitar la diversidad de criterios entre las aerolíneas, se establece el derecho a 25 kilogramos de equipaje documentado y 10 kilogramos para de mano. Se sancionará el daño de equipaje con el 80% de unidades de medida y actualización y la pérdida de con 150. Se contemplan convenios entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría Federal del Consumidor para llevar a cabo tareas de supervisión, seguimiento y la promoción, protección y vigilancia de los derechos de los pasajeros con medidas tales como el establecimiento de un módulo de atención al pasajero en cada terminal, que deberá contar con procedimientos sencillos expeditos por medios electrónicos. Finalmente, se estipula que la Procuraduría Federal del Consumidor sancionará las infracciones a los derechos de los pasajeros. Por lo anterior,
conscientes de la trascendencia de esta reforma, porque estamos a favor de un México más justo y comprometidos con la defensa de los derechos de los pasajeros de las aerolíneas, reitero que en el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.